Voy a compartir la presentación. Vale. A ver qué te parece, a ver si consigo hacerla del tirón. Imagino que me decís cuando usted quiera y arranco. Un segundo. Vale, sí. Vale, esto iría así. Sí, muchísimas gracias. Antes de comenzar propiamente con la defensa de mi trabajo de fin de grado, me gustaría compartir con este tribunal lo gratificante que su realización me ha resultado. Fundamentalmente porque me ha permitido conjugar eh, dos aspectos de mi vida, por decirlo así, dos viajes personales de los últimos años. Por una parte, el de los últimos 12 años de mi experiencia profesional y mi conocimiento adquirido en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, durante los cuales además he contribuido en mayor o menor grado a la creación de muchos de los recursos digitales y bibliográficos que precisamente he utilizado en la realización de este trabajo. Por otra parte, el viaje de los últimos 9 años de mi formación universitaria, una segunda etapa que, sin duda, pese a las dificultades en ocasiones para conciliarla con mi vida familiar y laboral, ha resultado mucho más satisfactoria. Y precisamente desde esta doble vertiente de, por una parte, integrante de la comunidad de la propiedad intelectual, de alguna manera, que me ha permitido además conocer de primera mano la presencia enorme de la misma en la vida de las personas, aunque para la mayoría de los ciudadanos esta es invisible a sus ojos, y también su relevancia como base, por ejemplo, de la innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico y económico en combinación con mi faceta como miembro de la comunidad universitaria, que me ha permitido constatar el peso y transversalidad de la creación intelectual en el mundo universitario como base del desarrollo intelectual y social de nuestra sociedad. Ya digo, desde esa doble vertiente he asistido en los últimos 2 años, como todos nosotros, a la irrupción de la inteligencia artificial y específicamente en el último año al debate acalorado y polémico sobre su uso en el mundo académico. Bien, este debate, en mi opinión, si se me permite la opinión, no ha enmascarado el verdadero debate, un debate todavía inconcluso y de mayor y de mucho más tiempo atrás, que refiere sobre la pretensión, la demanda, la exigencia, incluso en ocasiones, del uso de la propiedad intelectual y el respeto de la misma en la vida en general y en el mundo académico en particular. Una exigencia, una demanda, una pretensión que se produce además con una total ausencia de formación específica en dicha materia. Una formación que, en mi modesta opinión, sería una herramienta potente y útil que habría permitido, sin ir más lejos, por ejemplo, en las actuales circunstancias, que los universitarios, desde el conocimiento y con criterio, pudieran afrontar el reto del uso de la inteligencia artificial en el mundo académico, y con el paso de los años esa formación permitiría a la sociedad afrontar el reto del uso y respeto de la propiedad intelectual en la vida diaria. Vida diaria, lo que supondría no solamente un beneficio económico para nuestra sociedad, sino también una garantía, una mayor garantía de la seguridad de las personas y de la salud también de las mismas.
Cuando me planteé la elaboración del trabajo en sí, poner manos a la obra, siempre pensé en dos lectores tipo. Uno de perfil más joven, que siempre era representado, digámoslo así, por mi hijo Lucas y su grupo de amigos, y otro de un grupo más adulto, en quien tenía en mente a mis amigos dedicados a la docencia y que se dedican apasionadamente a formar, digamos, académica y personalmente a sus alumnos. Pensando en estos grupos, este trabajo de fin de grado debía ser un documento que me ayudara a convencerles de que la inclusión de la propiedad intelectual en el currículum de los universitarios de la Unión Europea era el camino a seguir. Y en esta línea, el documento siempre tuve claro que debía cubrir cuatro aspectos fundamentales. Por una parte, uno informativo, luego también uno ilustrativo, otro analítico y otro propositivo. Por lo que respecta al aspecto informativo, la parte introductoria del TFG, la concebí en tres bloques. Una primera, explicar, aclarar al lector qué es el ecosistema de la propiedad intelectual en la Unión Europea, qué es la propiedad intelectual, cómo funciona, quién la protege y cómo la protege. A continuación, en segundo lugar, he tratado de que el lector hiciera conmigo un viaje en el tiempo, digámoslo así, desde la antigüedad y el concepto, y desde aquel concepto de autoría en el que se prestaba atención al reconocimiento social del autor y no tanto a la propiedad de la obra y a la explotación de la obra, hasta las últimas regulaciones en materia digital llevadas a cabo por la Unión Europea. Pero siempre teniendo como hilo conductor eh, el desarrollo, para el desarrollo de la propiedad intelectual del motor tecnológico. Ese motor tecnológico que siempre ha tirado, digámoslo así, y que ha hecho que los legisladores, la mayoría de las ocasiones, que seguir el ritmo marcado por él y legislar a posteriori, como es, sin ir más lejos, el caso reciente de la inteligencia artificial. Por último, en esta sección introductoria o en esta parte introductoria, tenía claro que quería explicar al lector o quería facilitar al lector el entendimiento de qué hablamos cuando hablamos de los derechos de propiedad intelectual. Tratar de aclarar conceptos como que un logo no es un diseño, por ejemplo, sino que como parte identitaria de un producto es una marca y que sin embargo ese diseño es la forma que tiene un producto y que debe obligatoriamente cumplir una utilidad para poder ser registrado. Del mismo modo, por ejemplo, la diferencia entre una patente, que es una invención mecánica novedosa, y un modelo de utilidad, que es una versión sobre una patente existente. O como, por ejemplo, traducciones, adaptaciones, resúmenes o arreglos musicales están cubiertos por los derechos de autor, puesto que son obras derivadas de los originales, incluido en esa formación básica y específica en materia de propiedad intelectual. Respecto al aspecto ilustrativo del trabajo, bueno, me he apoyado en ciertos informes de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ya digo, informes de los que soy miembro, digamos, del equipo de elaboración, y he tratado de mostrar al lector cuál ha sido la percepción, el conocimiento y el comportamiento de la ciudadanía europea frente a la propiedad intelectual en los últimos 10 años y cómo muchas de las razones aducidas para tolerar esa infracción o para justificar la infracción de la propiedad intelectual tienen o tenían claramente que ver con una ausencia de conocimiento de qué es la propiedad intelectual o una confusión sobre cómo funciona. Obviamente, nada que una formación básica y específica en esta materia no pueda ayudar a aclarar y, por lo tanto, a reducir las cifras de infracción intelectual. Por otra parte, estos estudios han reflejado desde siempre como al segmento de población en periodo de vida académica como el más tendente, como el más tolerante a la infracción de la propiedad intelectual, desde 2013 a 2023. Es por tanto que se hace, esta es otra razón de peso que demuestra que una formación en esta materia es necesaria.
Pese a la existencia de muchos programas, proyectos que tratan, tanto los Estados miembros como la Unión Europea, de promover la concienciación, la sensibilización respecto al uso de la propiedad intelectual, por ejemplo, ofreciendo la oferta legal existente, como la plataforma Biblioteca, de la cual además formo parte del equipo. A pesar de eso, y entro en la parte analítica del trabajo, hay dos temas sobre los que yo he querido reflexionar que hacen que no acaben, estas iniciativas no acaben de funcionar, no acaben de convencer o empujar a los, especialmente a los jóvenes, pero a la sociedad en general, a ese respeto de la propiedad intelectual. Y son dos temas. En primer lugar, la ausencia de modelos que, como se ve, si se atiende a las cifras, todos los segmentos poblacionales han incrementado los excesos a contenido protegido de manera intencionada en los últimos 10 años. Por lo tanto, no hay ninguna referencia de ninguna generación que pueda servir de modelo a los jóvenes en la actualidad. Y esto, paso al segundo tema de reflexión, no acabará pudiendo ser posible hasta que una generación entera no haya pasado por esa formación. Por tanto, pese a que yo insisto en el trabajo de fin de grado en la inclusión como primera medida en la formación de los universitarios de la Unión Europea de de materia de propiedad intelectual, eh, ya debería comenzarse desde la niñez mediante juegos y mensajes, actividades lúdicas, a trasladar cierta información que haga que nuestros jóvenes empiecen a familiarizarse y a conocer qué es la propiedad intelectual, cuál es su valor añadido, no solo económico, sino ético y moral, un poco volviendo a aquel concepto de antiguo, ¿no? de la autoría, del reconocimiento social y cómo esa propiedad intelectual debe ser usada. Una de las conclusiones de estos informes que mencionaba apunta a que los sectores que son considerados que potencian la creación de las industrias digitales son la ciencia y la innovación y la educación. Por lo que el evidente beneficio para nuestra sociedad que, se, que es- que devendría, digámoslo así, de una formación específica en materia de propiedad intelectual es más que evidente. Si atendemos a la situación de la propiedad intelectual en el currículum académico de la Unión Europea en la actualidad, es exactamente la calcada a la que se daba en 2015. La propiedad intelectual no es considerada en la actualidad una prioridad para muchos de los ministerios de educación de los Estados miembros de la Unión Europea. Además, no existe ninguna asignatura específica y autónoma, pero mucho menos aún ningún programa global de educación en esta materia en los actuales planes de estudio oficiales. Respecto a las buenas prácticas existentes dentro de los planes de estudio, como es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Alicante, estas buenas prácticas refieren únicamente de una manera parcial a la propiedad intelectual. Es por ello que, por ejemplo, eh, en las carreras de ingenierías o las que refieran a invenciones, tocan el tema de patentes, o en la actividad comercial o la iniciativa emprendedora, marcas, pero no un aspecto global y formativo de lo que es la propiedad intelectual. Por último, la mayoría de las existentes buenas prácticas todavía siguen teniendo carácter extracurricular. Es por ello, y paso al último aspecto que recoge el trabajo, ese aspecto propositivo que mencionaba, que yo he tenido la osadía de proponer algunas propuestas, de proponer algunas buenas prácticas que podrían ser introducidas en la Universidad de Alicante sin trastocar grandemente los planes actuales. Me centraré en las más prácticas, creo que las más fácilmente implementables, y es respecto a las actividades de formación, por ejemplo, eh, organizar sesiones introductorias a la propiedad intelectual al comienzo de cada asignatura, cada año, de manera estandarizada. Una breve aproximación con la información parecida, digámoslo así, a la que yo he podido mostrar en este trabajo de fin de grado, alguna otra más que permita, digamos, poner el tema sobre la mesa. Por otra parte, en los cursos de formación continua que se realizan a través del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Alicante,
la creación de un programa, un curso específico en este sentido, que hasta el momento en que no existía. Respecto a las actividades de información, yo propongo que sería interesante la creación de una oficina para la promoción de la propiedad intelectual industrial, como ya ocurre en las universidades de nuestro vecino país, Portugal, y también la estandarización de la identificación con carácter obligatorio de todos los documentos fruto de la creación intelectual de profesores y alumnos, de manera que la autoría refleja y haya de seguirse la pauta que el autor marque sobre dichos materiales. Otra cuestión podría ser la publicación de materiales de organización de sesiones ex profeso en el marco del programa de acción tutorial, como ocurre con otros temas. Respecto a las actividades de sensibilización, bueno, comunicaciones vía UA Cloud, lanzamiento de cuestionarios periódicos, como ya se hace para otros temas en la Universidad de Alicante, o el aprovechamiento de otra serie de iniciativas. He mencionado esta, por ejemplo, la del UAIPIT, que es una asociación promovida por parte de los profesores de Derecho Internacional, protección de la propiedad intelectual, y que en la actualidad parece no estar activa. Como conclusión, tres grandes conclusiones del trabajo de fin de grado. En primer lugar, que la propiedad intelectual aún está lejos de poder ser reconocida, entendida y respetada por la ciudadanía de la Unión Europea. Y especialmente que, en mi opinión, sea incluida en su formación reglada académica. En segundo lugar, que la educación debe jugar un rol fundamental para el entendimiento, promoción, respeto y defensa de la propiedad intelectual. Y en tercer lugar, que la educación en materia de propiedad intelectual debe jugar un rol fundamental en el desarrollo del intelecto humano, para la puesta en valor de este. Para terminar, dos mensajes a modo de mensaje final, ¿no? Para convencer a esos lectores tipo que mencionaba. En primer lugar, que creo que es absolutamente indispensable implementar una mínima formación en materia de propiedad intelectual en todas las asignaturas en el ámbito envidiable. No quisiera terminar esta defensa de mi trabajo de fin de grado sin mencionar a mi familia y agradecerles por su paciencia durante todos estos años. También al profesor Olcina por su apoyo y ayuda en la elaboración de este trabajo de fin de grado. Gracias, Jorge. Y finalmente me pongo a su disposición para aceptar cualquier tipo de comentario crítico e indicaciones de mejora que me puede